Bien, señores, está con nosotros el doctor Rafael Alburquerque, es vicepresidente de la República, es ministro de Trabajo y miembro de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor Alburquerque, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Julio, muy buenos días a todos y muchas gracias por esta nueva invitación. Bueno, doctor, empecemos por la situación del mercado laboral. ¿Cuáles son las informaciones que usted tiene hasta ahora sobre la cantidad de trabajadores que se mantienen, digamos, suspendidos, los contratos que han sido cesados? ¿Cuál es la situación del mercado laboral hasta ahora con motivo de esta crisis? Bueno, la crisis provocó que 1 millón de trabajadores llegara a estar suspendidos, pero con el levantamiento progresivo, paso a paso, del mercado de la República Dominicana en sentido general, el mercado productivo, de industria, de servicios, pues los trabajadores se han ido incorporando poco a poco de nuevo a las empresas y en estos momentos de 300 a 400 mil, yo diría que 400 mil trabajadores todavía siguen suspendidos. Ahora, el problema más serio es el de las pequeñas empresas que han cerrado y no han podido, Julio, volver a abrir sus puertas. Esos trabajadores, bueno, pues van a la calle. Esos trabajadores están engrosando pues el ejército de desempleados. Ya el desempleo que se había podido reducir a un 8 o 9%, hoy ya ronda casi el 20%. De manera que esa es la situación preocupante en el mercado de trabajo, porque el desempleo, la desocupación ha vuelto a aumentar y con la situación de la pandemia que continúa, pues es difícil que puedan rápidamente recuperarse estas empresas. Ya muchas de ellas en bancarrota no volverán a abrir y habría que esperar nuevas inversiones. Y en una situación como la que vive el mundo, es muy difícil que pueda invertirse en estos momentos. De manera que la crisis sanitaria es también una crisis económica y lo más preocupante de todo, una gravísima crisis social. Doctor, y también ¿en qué punto de preocupación cae lo que tiene que ver con la calidad del empleo? O sea, es malo que yo pierda el empleo, pero también estamos ante otro grupo de personas que están trabajando, conservan el empleo, pero que el ingreso o se le ha reducido, independientemente de lo que contempla la ley en ese sentido, o quizás tenían previsto un aumento que no va a ocurrir. Entonces, a mí me están pagando menos por, en algunos casos, hasta trabajar más. Así es. Ese es uno de los gravísimos problemas, porque muchos de los trabajadores que han vuelto a ser incorporados por el problemas de salud del distanciamiento social, las empresas no están trabajando a plenitud. Entonces, bueno, emplean a sus trabajadores por tandas y en vez de trabajar las 44 horas tradicionales a la semana, trabajan 36, 30 horas a la semana y lógicamente el salario se percibe por el trabajo. Al trabajar menos, reciben menos salario. Y esa es otra de las angustias serias que están afectando al trabajador, porque el trabajador tiene menos ingresos, tienen problemas no solamente económicos, sino también problemas hasta de tipo personal. Muchos se enferman. Al disminuir el pago, disminuye también el ingreso en la seguridad social. Y al disminuir el ingreso en la seguridad social, vienen los problemas de muchas clínicas de no querer atender y ofrecer sus servicios,
porque también están recibiendo menos ingresos, menos aportes de la seguridad social. Es toda una cadena de inconvenientes sociales que ha generado esta pandemia. No solamente aquí, obviamente, en todo el mundo, pero no hay duda de que es una situación verdaderamente calamitosa, y si a eso le agregas el trabajo informal, entonces todavía mucho peor, porque cuando es verdad que ya se ha abierto ahora la economía, el toque de queda comienza a las 9 de la noche, todo eso es cierto, pero hay también una gran parte de la población que se mantiene en las casas. Eso disminuye el flujo en las casas, en las calles, y lógicamente esos vendedores ambulantes están recibiendo un ingreso menor. Entonces, es una situación también bien difícil para el trabajador informal. Doctor, ¿piensa usted que el teletrabajo se va a quedar, se va a mantener en el mercado en algunas empresas que han podido disfrutar de estas ventajas y por ende se hace necesario regularizarlo? Sí, yo creo que el teletrabajo ha demostrado que es una salida importante en una situación como esta, y como ya las empresas lo han experimentado y a muchas les ha resultado beneficioso, bueno, las empresas lo van a mantener. Muchos trabajadores, he hablado con ellos y dicen, bueno, la verdad es que me ahorra el tener que ir en la mañana, levantarme temprano, volver tarde a mi casa, el tener que pagar transporte, gasolina si tengo automóvil propio. Y es una ventaja también para el trabajador. Pero no hay duda de que hay que buscar la forma, si no ahora en el presente, para el futuro, de legislar el teletrabajo. Porque la pregunta que uno se hace es, cuando se establece el teletrabajo, ¿a qué hora el empleador puede dar órdenes al trabajador? Puede llamarlo a las 2 de la mañana, sí, a las 3 de la mañana. Entonces, hay que establecer ya una ley específica que regule el teletrabajo. Tiene que haber un derecho a la desconexión. Sí. Que el empresario me pueda llamar en horas específicas, pero no cuando él se le antoje. Doctor, ahí quiero hacer una advertencia que no es mía, desde luego, sino de Richard Baldwin, al plantear este tema, que entonces advierte de otro enemigo, que es el del trabajo remoto, el de la inteligencia remota, porque todo lo que se puede hacer por teletrabajo, no solo yo lo puedo hacer desde mi casa, también lo puede hacer un trabajador desde la India y desde China. Es decir, que cuesta lo mismo contratarlo a usted para que usted esté en su casa aquí en Santo Domingo haciendo un teletrabajo, que usted teniendo un trabajador en la India, que con los usos horarios usted no tiene problema, porque mientras aquí es de noche, ese trabajador está ya trabajando plenamente y sin problema de horario. Es decir, que también está ese enemigo del trabajo local, que es la inteligencia remota, que te puedan ofrecer ese teletrabajo desde cualquier parte del mundo. Mira, así es Julio, es una cuestión bastante grave, y ya eso existe en la República Dominicana. Cuando yo ejercí la vicepresidencia de la República, en una ocasión visité el Parque Cibernético y estaba visitando las empresas allí instaladas, y de repente me encuentro en una habitación pequeña como la que estoy yo ahora en estos momentos, pues con dos muchachos jóvenes trabajando en una computadora. Y le pregunto qué hacen. Bueno, estos muchachos recibían las órdenes de una cadena de esa de comida rápida. Cuando uno va en el automóvil, que pide un hamburgues, que pide
un sándwich. Bueno, ellos la recibían y la transmitían a la cocina. Querían un burger cheese, querían tal comida. Y le digo, ¿y de qué cadena trabajan? Y me dicen, tal cadena. Y le pregunto, ¿a quién entonces todas las cadenas, todos los establecimientos de República Dominicana? Me dicen, no, trabajamos para El Salvador. Digo, ¿y quién le paga? Dice, no, nos pagan desde Miami. ¿Y quién los contrató? No sabemos, una empresa desde Miami. Eso es un concepto. Y reciben su dinero en dólar en una cuenta. Bueno, ¿a quién reclama ese trabajador? Ahí está la gran tragedia. ¿A quién reclama? Ellos ni sabían quién era el empleador. Y estaban trabajando para una cadena de comida rápida en El Salvador, contratados por Miami. Y recibían su dinero en una cuenta dominicana aquí. Imagínate la situación. Entonces, eso va a venir. Bien. Y hay que ver cómo se regula, porque eso va a ser la gran tragedia para el trabajador. Y eso, obviamente, es la muerte también de un sindicato, porque ¿cómo se organizan? Si hay dos aquí, dos en la India, dos en los Estados Unidos, o sea, imposible organizarse. Doctores, que eso no es una tragedia, esas son nuevas oportunidades y realidades que nosotros tenemos que saber cómo abordarlas. Lo que pasa es que la clase política dominicana no invierte en investigación y tienen el mismo pensamiento de los años 70. Entonces, eso no es una tragedia, doctor, eso son oportunidades que nosotros debemos saber cómo aprovechar si nos ponemos a estudiarla. No, tienes razón. Es una realidad que nosotros no podemos cambiar. Es una crisis inmediata y toda crisis tiene que generar oportunidades. Doctor. Entonces, bueno, hay que pensar de cómo... Mire, doctor, Twitter está rentando en sus oficinas en San Francisco, California, su cuartel general, más de 200,000 metros cuadrados. Twitter lo está rentando a terceros. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que aunque la crisis se supere, ellos no van a volver con el trabajo físico. Porque es mucho más eficiente el teletrabajo. Bien. Doctor, bueno, pero asumiendo que le encontremos una salida sanitaria a esta situación, la vacuna, la inmunización, lo que sea, asumiendo eso, los niveles de empleo que hubo, al menos en República Dominicana, hasta el 2019, ¿lo obtendríamos cuándo? ¿En el 22? ¿En el 23? ¿Cuál es su visión en ese sentido? Mira, eso es difícil predecirlo, pero yo soy optimista. Yo creo que la República Dominicana ha demostrado que tiene el potencial suficiente para crecer económicamente. Desde el año 2004 en adelante siempre hemos estado creciendo. Hubo una disminución en el 2008 por la crisis global de los bancos norteamericanos, pero no bajó del 5%. Este es el primer año en que la economía dominicana va a decrecer desde el año 2004 por la situación de la pandemia. De manera, yo creo que aquí hay la fuerza suficiente para poder despegar de nuevo una vez que podamos superar la situación de la pandemia, y creo que lo vamos a hacer mucho más rápidamente que otros países de América Latina. Doctor, cuando vemos lo que ha planteado el doctor Leonel Fernández y lo que ha planteado Danilo Medina sobre los resultados electorales, vemos en el fondo una coincidencia entre los dos. Leonel Fernández dijo ayer que el PRM ganó las elecciones por la división del PLD, que a pesar de que aquí hubo marcha verde y hubo expediente Odebrecht, la candidatura del PRM, del actual presidente, se mantenía en un 35%, que es la división del PLD la que le da sobre un 10%. Eso coincide con lo que dijo Danilo, que se filtró, porque habló el presidente Medina de 1 millón de PLDistas que no fueron a ejercer el voto.
no fueron a votar por nadie, no votaron PLD, pero tampoco fueron a votar por la fuerza. Pero lo que dice Leonel, Julio, lo que dice Leonel en su artículo de ayer es que a partir de que él se fue en octubre, el PRM sobrepasó el 35%. Pero eso, o sea, eso es lo que estoy diciendo. Al PRM un 10%, no, lo de Danilo es otro bloque. No, fíjate, está hablando, tú alcanzas un 10% más, también porque el otro lo disminuye. Entonces, cuando tú ves lo que dice Danilo, de que 1 millón de PLDistas no votó, y tú ves lo que dice Leonel, que a partir de ese momento se produce un ascenso de 10 puntos para el PRM, ahí hay una combinación. Ahí hay una porque tú sabes que, oye Julio, la abstención histórica es 30%, sí, y este año fue de 44%. Exactamente. Hay un 14% extra de abstención. Ahí hay una combinación. Entonces, doctor, la lectura suya, ¿cuál es? Mira, la lectura mía es muy clara. Danilo Medina forzó la situación hasta tal punto que obligó a Leonel Fernández a irse del PLD, pero al mismo tiempo impuso un candidato que no tenía tradición en la militancia del PLD. Y entonces, no es que las bases del PLD, como dijo Danilo Medina, se acostumbraron a la logística. No, sencillamente no se entusiasmaron, no hubo un entusiasmo para ir a votar por un candidato que ellas no se sentían representadas en ese candidato. Entonces, la responsabilidad no se la echen a las bases del PLD, la responsabilidad la tiene la dirección, doctor, específicamente Danilo Medina, que pero es el candidato. Leonel estaba ahí y esas bases tampoco fueron a votar por Leonel. Porque esas estaban molestas con la división. Esas bases tenían una tradición PLDista. Esas bases, igual que pasó en el año 1973 con Juan Bosch, cuando nos fuimos del PRD, las bases PRDistas no fueron a votar por Don Juan, porque tenían ya una tradición, y la tradición pesa mucho. Yo he visto la renuncia de muchos de los dirigentes y miembros del PLD, y todas coinciden en señalar lo que les duele abandonar una organización en la que ellos han militado por 30, 25, 40 años. Entonces fue un candidato impuesto, un candidato que no tenía esa comunicación con las bases, que no era un dirigente natural, y bueno, no hubo motivación para ir a votar. Si el candidato hubiera sido Leonel, la situación probablemente, la certeza no la hay, pero probablemente hubiera sido diferente. Doctor, se cumplieron recientemente 57 años del derrocamiento del profesor Juan Bosch. El doctor Mario Rivitini, que Dios lo tenga en buen lugar, ¿no? Porque falleció ya el doctor Mario Rivitini hace unos años, que fue de los firmantes, ¿no? Junto con Viriato Fiallo, del golpe de Estado. Dilo. Cuando sale de Palacio, el día en que se produjo lo del golpe de Estado, dijo que Don Juan se había derrocado. Dijo, él se derrocó. Esas fue las declaraciones que dio ahí. Él solo se derrocó. Que él se había derrocado. Para quitarse la culpa. Doctor, no le hagas corvo a Julio con eso. Pero es la lectura del doctor la que quiero. Pues bueno, pero tú sabes que Mario Rivitini fue un beneficiario de ese complot. Doctor Albuquerque, su visión contraria a esa de Mario Rivitini. Sí. Adelante. Mira, el derrocamiento de Juan Bosch es muy claro. No hay que olvidar que hubo la crisis de los misiles en octubre de 1962. A Juan Bosch lo eligen en el 1962. A Juan Bosch lo eligen en diciembre del 62. A Juan Bosch lo eligen el 20 de diciembre del 62. O sea, muy fresca la crisis de los misiles. Estábamos en el punto neurálgico de la confrontación entre el capitalismo y el comunismo,
Y obviamente al gobierno norteamericano le preocupaba una segunda Cuba en el Caribe. Tan sencillo como eso. Bueno, y la oligarquía dominicana, no teníamos el desarrollo que teníamos ahora, los militares dominicanos, esta oligarquía dominicana, la propia jerarquía eclesiástica. Ahí están los tres factores, doctor. Ahí es claro. Empresario atrasado, la iglesia y los militares, porque ahí, doctor, en el documental de René Fortunato, Bosch, presidente de una frontera imperial, están los elogios de Kennedy a Bosch, Obviamente, de la transición, de la transición de la dictadura a la democracia. Exactamente. El gobierno norteamericano buscaba un referente que pudiera dársele frente al otro referente que era el comunismo, en este caso representado por la revolución triunfante de Fidel Castro. Pero quizás no querían una democracia tan democracia como la que planteaba Bosch. Y precisamente querían una democracia, pero una democracia que sancionara al comunismo. Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy claro, porque eso lo viví como dirigente de la juventud del PRD. Un día en la casa de don Juan, cuando ya había alguna conspiración, pero todavía había un gobierno bastante estable, él nos convocó a su casa, a la dirección juvenil, y llegó Sacha Bolma. Sacha Bolma era un amigo de él, pero con mucha influencia. Él, de Peña Gómez, de los caballos. Un agente de la CIA, en los Estados Unidos. Un agente de la CIA. Y Sacha Bolma le dijo, mire, don Juan, haga la revolución democrática, pero hágale en nombre de la Virgen de la Altagracia. Oye, y don Juan le dijo, ¿pero qué significa eso, Sacha? Bueno, significa que usted llegue a un acuerdo con la fuerza marxista, mande las presas a la victoria, pero usted hace la revolución democrática. Y don Juan le dijo, mira, Sacha, después de 31 años de tiranía, este país no soporta un gobierno represor y un gobierno que persiga las ideas. La democracia tiene que ser tolerante con todas las ideas. Bueno, y eso fue gigante, eso fue lo que no aceptaron los norteamericanos. Por ejemplo, Dato Pagán tenía una escuelita de asuntos políticos. Bueno, y esas clases se daban en el Instituto Salomé Ureña, en la calle Padre Vigini. Bueno, la oligarquía quería que se sacara de allí a Dato Pagán. Sí. Manolo Tavares. Doctor, y cuando usted habla de la oligarquía, ¿a qué usted se refiere? Porque uno no entiende mucho eso. Dato Pagán Manolo Tavares iba al interior del país, daba conferencias en los ayuntamientos. Bueno, eso asustó a los norteamericanos. Le exigieron que condenara el comunismo. Y yo recuerdo esa noche que fue para mí impresionante por la valentía y la dignidad de Juan Bosch, cuando terminó su discurso diciendo: de rodillas ni ante Washington ni ante Moscú, de rodillas únicamente ante el pueblo. Claro, era un líder de tercera vía, no le importaba nada de eso. Doctor, explíqueme el papel de otro personaje, porque Eury, por ejemplo, dice... Cuidado, Eury vincula a don Mario a la CIA, ¿no? Pero, sin embargo, otro de los firmantes del acta del golpe de Estado, Juan Isidro Jiménez Grullón, y Eury era seguidor, de Jiménez Grullón. Pero después que él firmó... Y dijo que fue uno de sus grandes errores políticos. Ok, pero después que él firmó ese golpe de Estado... Sus diferencias personales. Tú le apoyabas. Nunca se arrepintió. Entonces, explícame el papel de ese conspirador que fue Juan Isidro Jiménez Grullón. No se arrepintió, fue un error, él lo dijo. Adelante, bueno, Juan Isidro, yo creo que Juan Isidro Jiménez Grullón, un gran intelectual, así es, uno de los mejores historiadores de la República. Uno de los grandes, de los hombres más cultos que yo he conocido. Así es. Juan Isidro, yo creo que reaccionó por esa disputa, esa rencilla. Un asunto personal. Entre los dos Juanes. Fueron rencillas que venían desde el exilio. Así es. Yo recuerdo, por ejemplo,
que Juan Bosch le ofreció el Ministerio de Educación a Juan Isidro Jiménez. Obviamente ahora no se lo aceptó. Doctor, era culto, pero escuchen este chisme. Dicen que Juan Bosch se vengó en la tumba después de Juan Isidro, porque en la casa se arrepintió después. En la casa de Juan Isidro se arrepintió, escribió un libro. Pero déjeme decir esto. Usted sabe cómo terminó llamándose la casa de Juan Isidro. La Chismosa. Ahí era que estaba el bar La Chismosa. El bar ese racista. Esa era la casa de Juan Isidro. Usted dice que Juan Bosch se vengó porque la casa de Juan Isidro tenía un letrero que decía La Chismosa. Ya no era la casa de Juan Isidro, ya la habían vendido hace rato. No, pero era la casa de Juan Isidro. La casa de Juan Isidro era un centro de cultura de la República Dominicana. Ahí era que estaba el bar La Chismosa. Eso fue después, ya, cuando ya el capitán. Pero claro. Pues después, bueno, Juan Isidro se excusó públicamente de una de las críticas que ha hecho político. A pesar de su papel penoso, que él se autocriticó posteriormente. Así es. No hay duda de que fue un intelectual valioso. Así es. Uno de los hombres más cultos en la República Dominicana. Yo siempre he dicho que ojalá que ya la historia no se puede cambiar, pero el papel fundamental de Juan Isidro debe haber sido, cuando llegó del exilio, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así ahí es. Hubiera tenido Julio. Sí, adelante, doctor, una pregunta sobre un aspecto que está creando también mucha inquietud. Es qué va a pasar con el pago del salario 13 o el sueldo de Navidad de muchos empleados que fueron suspendidos o que serán, ¿verdad?, sacados, como usted decía, sobre todo de las pymes. ¿Qué usted plantea frente a esa situación? Mira, si aplicamos la ley pura y simplemente, pues el salario de Navidad va a pagarse reducido, porque el salario de Navidad no es más que el doble sueldo. Y entonces, bueno, si no se ha trabajado durante el año, el trabajador va a recibir solamente una proporción. Correcto. La proporción de lo que ha recibido en enero, febrero y marzo. ¿Qué piensa usted que debe hacerse con eso? Pero los sindicatos pidieron, y el Ministerio de Trabajo lo está haciendo, están realizando en el Consejo Consultivo del Trabajo reuniones tripartitas entre gobierno, empresarios y trabajadores, tratando de buscar una salida negociada que permita que el trabajador pueda recibir, si no la totalidad, una suma mayor de lo que realmente le correspondería. Usted como ex ministro de Trabajo y además como defensor histórico de los trabajadores, ¿qué plantearía usted como salida ante esto en este momento? Hay que buscar una salida negociada, porque el empresario te va a decir, bueno, estuvimos cerrados, no tenemos el dinero, no hemos tenido ingresos para poder pagar. Entonces, habría que buscar hasta cierta ayuda del gobierno, a la que el gobierno pueda empujar un poco y tratar entonces de que haya al menos una mejoría en el pago del salario de Navidad. Doctor, ¿sigue siendo oportuno este momento, no obstante la crisis sanitaria y económica? ¿Es oportuno el momento para discutir desde el punto de vista legal todo lo que tiene que ver con el trabajo? Recuerde que hay unos proyectos por ahí, pero ahora el teletrabajo, el tema de las suspensiones. ¿Es oportuno el momento para rediscutir el tema del sector, retomar la discusión? Mira, yo creo que en estos momentos el tema fundamental es ver cómo puede resolverse el problema calamitoso que están viviendo trabajadores formales y trabajadores informales. Ese debe ser el tema. Lo demás, bueno, lo discutiremos más adelante, pero no podemos generar una crisis dentro de la crisis. Lo digo en el sentido de tener una legislación actualizada, porque hay muchas cosas que podríamos querer regularla, mejorarlas o no, pero que la ley no alcanza, o que alcanza sin tomar en cuenta pandemia o demás. No me opongo, creo que más adelante se podría hacer, pero en estos momentos son soluciones puntuales lo que hay que buscar. Tratar de evitar que el trabajador padezca más de lo que está padeciendo, de ver cómo ya el presidente Abinader dijo que estos programas solamente duran hasta diciembre. Hay que buscar una solución. Si la pandemia sigue,
bueno, no se puede suspender estos programas porque ya estamos en un nuevo año. Entonces yo creo que esos son los problemas fundamentales que hay que tratar en estos momentos. Doctor, finalmente, la adaptación de la legislación lo veremos más adelante. Finalmente, ¿cuándo arranca la Fuerza del Pueblo a hacer oposición? ¿Después de los 100 días? Nosotros creemos que en estos momentos hay que hacer una oposición, pero una oposición constructiva, porque el país no nos perdonaría que nosotros agravemos la crisis. Y nosotros pensamos fundamentalmente en el pueblo, independientemente de que estemos o no estemos en el gobierno. Para nosotros lo fundamental es el pueblo y hay que evitarle mayores sufrimientos. De manera que hacemos oposición constructiva, aquellas medidas que no consideramos pertinentes las criticaremos, pero buscando siempre soluciones. Doctor, ustedes mantienen la posición. Oposición constructiva, ¿es solo por la crisis o hay alianzas y otros acuerdos? Le digo porque en algunos puntos han habido coincidencia, por ejemplo, en el tema de la Junta Central Electoral, que el PLD ha mantenido una posición contraria, sin embargo, la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, ha coincidido con la posición del PRM institucional y del presidente Abinader. Por eso le pregunto, ¿esa oposición constructiva es solo por la crisis o también hay como una especie de alianzas, acuerdos? No, mira, alianza, que quede claro, nosotros no estamos esperando cargo ninguno y nuestra posición es muy clara, no vamos al gobierno, somos oposición, pero la oposición no significa única y exclusivamente hostigamiento. La oposición constructiva debe ser siempre, pero estableciendo las críticas a aquellas medidas que afectan al pueblo y respaldando o apoyando aquellas que sean beneficiosas para el pueblo. Y te pongo un ejemplo. Cuando el presidente de la República señaló, vamos a completar con la seguridad social que sea universal y vamos a completarla con 2 millones de personas que faltan aún, y comenzaron a realizar actividades para que fuera la gente a inscribirse. Nosotros señalamos, óigame, si ese es el seguro de salud subsidiado, solamente le corresponde a los pobres. Entonces, la inscripción tiene que hacerse sobre la base de tomar en cuenta los informes del Sistema Único de Beneficiarios. Bueno, no nos respondieron, el SUBEN no nos respondieron, pero hemos visto en estos días las declaraciones de del propio Seguro Nacional de SENASA señalando que están depurando esos registros con el SUBEN. Bueno, una forma de llamar la atención, de reclamar que se respetara precisamente lo que establece la ley, de que hay un seguro subsidiado, pero un seguro subsidiado para los pobres. Doctor, el resto de la población está en el seguro contributivo. Doctor, uno respeta la posición de ustedes de que la dirigencia de la Fuerza del Pueblo no va a asumir cargos públicos en este gobierno, pero nosotros sabemos que hay decenas de miles de leonelistas que están en el gobierno trabajando. ¿Ustedes van a dejar esa decena de miles de leonelistas a su suerte o ustedes estarían en disposición de hablar con las autoridades del nuevo gobierno para que respeten en su puesto a los leonelistas que ya están en el Estado? Mira, nosotros lo que tenemos que exigir es que se aplique la ley de administración pública, de función pública. Si esas personas que son una gran parte tienen carrera administrativa, tú puedes estar seguro de que tienen que mantenerse allí, y si son sacados, desvinculados, nosotros vamos a poner a nuestros abogados para reclamar las prestaciones de ley que les corresponden, porque el Estado es de todo, el Estado no es del PRM, y entonces hay que exigir que se respete la ley de función pública. Los empleados de carrera están protegidos ahora. Un director administrativo es un cargo político, obviamente podrá ser cambiado. Un director financiero
es un cargo político, pero un simple digitador que tiene ya, y lo pongo el caso, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, los inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo son de carrera, entran por concurso de oposición, tienen que ser abogados, o lo van a despedir porque sean del PLD, sean de la Fuerza del Pueblo, o sean de cualquier partido, no tienen que respetar lo que establece la ley. Bien, pues muchas gracias al doctor Rafael Albuquerque. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Cambio y fuera. El sol de la mañana.